Le invito para que abra su Biblia, pero antes vamos a hacer la declaración de fe. Vamos a hacer la declaración de fe y si tiene su Biblia electrónica o estas tradicionales, no importa el formato, levántela con la mano derecha si es posible y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Abra su Biblia, amado, en el Evangelio según San Mateo y vamos al capítulo 1. Y tengámosla ahí abierta en el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. En un momento le indicaré cuáles son ellos. Pero déjeme comentarle algo. El tema de hoy se llama El único rey. El único rey. Y me gustaría compartirle en esta hora lo siguiente. Para mí la Navidad es una época que me gusta mucho. Es una época que pues disfruto bastante y no tiene que ver con la parte comercial y la parte mercadológica, con los focos y luces en la calle, con los anuncios de los regalos o con los anuncios de marcas de refrescos haciendo desfiles. No tiene que ver con eso y tampoco tiene que ver con los descuentos previos a la Navidad y todo eso. Me gusta la Navidad porque desde pequeño, desde niño, incluso siendo pues un recién nacido, pues siempre he asistido a la iglesia. Mis padres me llevaron a la iglesia, ya lo he comentado antes en este culto. Entonces, prácticamente puedo decir que he disfrutado de todas las Navidades en la iglesia. Y eso es algo que me llena de mucho gozo y le agradezco a mis padres, a mis maestros y a los que participaron para hacer de cada experiencia de fin de año en la iglesia algo que marcara mi corazón. Y le puedo platicar varias experiencias y anécdotas, pero lo más importante es que dejó en mí el verdadero sentido de la Navidad. Incluso también la fecha es muy importante porque hace ya un poquito más de 12 años, pues nosotros llegamos a esta iglesia, mi familia y yo llegamos a esta iglesia. ¿Y sabe usted en qué época llegamos a la iglesia? En Navidad. Y recuerdo mucho porque algunos dicen: ay, ¿por qué transmitimos en internet? Y seguramente nos están mirando varios hermanos y amigos por internet. Ahí estábamos mi esposa y yo un mes de abril mirando la computadora y de pronto llegamos a el canal o el Ustream que usábamos en ese entonces, que usaba la iglesia. Y entonces pues nos empezamos a conectar, mirábamos los cultos, los miércoles, los domingos, conocíamos a varios de los hermanos que todavía están con nosotros en la iglesia y de pronto el pastor dio un anuncio y dijo: Navidad en Oreb, el próximo día tal, ustedes que están por internet están invitados. Entonces yo volteé y le dije a mi esposa: pues es Navidad y Navidad en Oreb, no sé qué sea, a lo mejor es alguna actividad especial. Nos miramos. Desde abril monitoreando, siguiendo los cultos. Y entonces dijimos: ¿vamos? Y ella me dijo: no, pero ¿cómo vamos a ir? No somos de esa iglesia. Es más, está bien lejos. Y entonces yo le dije con mucha seguridad, así como me ha enseñado mi maestro que es el pastor, con toda la seguridad que da la ignorancia, dije: pues si él, el pastor, está invitándonos a nosotros también. Tomamos el auto y llegamos manejando, nos perdimos y todo, aunque yo conocía la iglesia de niño, y llegamos aquí, no conocíamos a nadie. No sé si fue la caja de las gelatinas o algo que trajimos, no sé, pero nosotros venimos bien emocionados con el niño que ya ahora es un joven, y llegamos, nos estacionamos allá afuera, clásico, siempre pasa. Híjole, todos nos van a ver feo porque somos los extraños, nadie nos conoce. Igual como pasa hoy en día. ¿Qué cree que ocurrió?
Al bajarnos del auto, caminamos y atravesamos el camellón. Había muchísima gente. Era, no sé si la primera Navidad en Loré, pero estaban aquí en la jardinera. Era muchísima gente, no cabía nada en la jardinera y los diáconos y todo el mundo trabajando. Y llegamos nosotros con, ya sabe, cuando uno carga bebé tiene que cargar un montón de cosas. El carro se hace mucho más pequeño de bebés y hoy se sigue haciendo más pequeño porque se estiran tanto que ya no cabemos. Pues llegamos aquí y nos encontramos con una sorpresa. Jesús. La verdadera Navidad es Jesús, a través de la iglesia, a través de la invitación. Y el que nos dio la bienvenida fue el pastor Gilberto. Y desde ese momento no hemos dejado de asistir aquí. Así que para mí, la Navidad representa a Cristo, representa a la iglesia y representa la comunidad de fe donde hoy estamos. Y hemos recibido mucho y recibimos. Así que la historia del nacimiento de Jesús es la historia más importante que debe contarse, no solamente en la época de fin de año, sino en todas las épocas del año, en todo momento. Y el pasaje que vamos a leer nos va a contar la historia más maravillosa que se haya contado y escrito jamás. ¿Quieres saber cuál es la historia? Vamos a orar. Señor, bendícenos en esta hora. Háblanos, Padre, si hay desafío para nuestra vida, Señor, que podamos ser sensibles a tu voz. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Le invito para que vaya directamente al versículo 18 de este primer capítulo 1 del Evangelio según Mateo y leamos hasta el versículo 25. Por favor, siga la lectura con su vista. Dice la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta historia empieza con una frase: el nacimiento de Jesucristo fue así. Primera enseñanza. La Navidad es la seguridad que proviene del Señor. La Navidad es la seguridad que proviene del Señor. Así que comienza el relato de esta historia. Y comienza con una frase que dice que estando desposada María, su madre, con José. En el texto original, pues está dirigido a los judíos. Para entender para nosotros el contexto hoy en día, es importante saber qué estaba ocurriendo, cuál era la situación y el contexto que el escritor nos describe con esta frase en donde la joven María y José estaban desposados. Analizando este pasaje encontramos una escena típica en la vida cotidiana de los judíos, una escena típica de dos personas que se han comprometido. José era un carpintero. La Biblia habla en realidad muy poco de su vida. Sabemos que tenía una profesión, la carpintería. La Biblia describe en Mateo 1:15 al 16 y en Lucas 4:23, que son los dos evangelios paralelos, que era hijo de Jacob y su abuelo era Matán. En este momento José había desposado a María. Es decir, estaban, podemos decir que casados. Usted dice, ¿cómo casados y desposada? ¿Cómo está eso? En realidad, mire, la tradición judía dice lo siguiente. La costumbre sobre el matrimonio entre los judíos consistía en 3 fases.
Eran 3 fases las que tenía el matrimonio. La primera era el compromiso. Los padres, siendo los niños muy pequeños, celebraban digamos, una especie de compromiso o de matrimonio profesional, es decir, acordaban que cuando ellos tuvieran la edad suficiente, pues serían un matrimonio, estarían casados. Así que se hacía un compromiso con los contrayentes cuando eran niños. Esta era la primera fase, era la costumbre judía. Para nuestro contexto, pues es necesario tener esta introducción para saber en qué condiciones estaba iniciando esta historia. La segunda fase de este acuerdo entre ellos era pues ya la fase de desposorio. La fase de desposorio era precisamente una etapa en la que ellos ya tenían la edad suficiente para poder ratificar su compromiso. Ellos podían ya a cierta edad tomar la decisión de seguir adelante o no. Lo más obvio para la época es que la mayoría de las parejas de los comprometidos continuaran. Así que durante esta etapa había la oportunidad de disolver el acuerdo. A veces se dice que el marido, o en este caso, moría el joven, y de ahí la frase, la virgen quedó viuda. Y era porque era esta fase en la que se encontraba el compromiso de dos contrayentes. Obviamente podían echar marcha atrás, sin embargo, en esta etapa daban un tiempo suficiente si el compromiso se ratificaba, y el tiempo era 1 año. Así que durante 1 año los dos contrayentes estaban más que comprometidos, habían ratificado el compromiso y se les consideraba como esposos. De hecho, la tradición judía también indicaba que no podían durante 1 año estar juntos, tenían que vivir cada uno con sus respectivas familias, es decir, cada uno con sus padres, durante todo 1 año. Esta etapa se llama desposorio. También había un objetivo para que durara 1 año esta etapa, es decir, se probaba la fidelidad al compromiso de ambos, pero principalmente en una sociedad machista, si la mujer era fiel. De hecho, si engañaba a su marido, la ley decía que debería morir apedreada. Deuteronomio 22, verso 23 y 24 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, es decir, en la fase de desposamiento, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así que los contrayentes en esta etapa eran considerados esposos. Cada uno vivía en casa de sus padres o familiares hasta el tiempo acordado, es decir, hasta pasar 1 año. En esta es la etapa en la que se encontraba José y María. Por eso la Biblia dice que José había desposado a María. ¿Cuál era la tercera etapa que faltaba? El matrimonio, que era prácticamente la confirmación de que ellos podían vivir juntos. Esta era la vida normal de los judíos acerca del matrimonio. Esto se vivía en esa época. La historia inicia contando el compromiso que había adquirido María y José para casarse. Ambos habían ratificado, ambos habían sido comprometidos desde niños y ambos habían decidido continuar en esta fase para llegar a la fase del matrimonio. Así que, en breves palabras, podemos tener un marco completo. Esta frase indica las circunstancias del momento y es muy importante para entender cómo inicia esta historia. Ambos tenían planes. Ambos seguramente habían determinado las fechas junto con las familias. Los dos habían definido cuál sería el resultado de su compromiso. Estar juntos, formar una familia. El plan estaba marcado, estaba definido. Sin embargo, las cosas cambiarían radicalmente. Las cosas cambiarían radicalmente. La Biblia dice, si seguimos leyendo el texto ahí en el verso 18, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
antes de que se juntasen. ¿Qué significa esto? La situación cambió. María estaba embarazada. María estaba embarazada. La NBI traduce este mismo texto. Se descubrió que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. La versión Palabra de Dios para Todos dice, antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día para usted y para mí al leer la historia decimos el nacimiento de Jesús. Pero en ese momento seguramente el cambio de planes tan radicales que habían tenido este par, podríamos imaginarnos la cara de María y de José. ¿Podríamos imaginarnos? Algo cambió los planes. Tal vez la frase desde ahí se acuñó diciendo, esto no estaba en nuestros planes. Ya habíamos hecho un compromiso, es más, nuestros padres, siendo niños, lo ratificamos. Y ahora de pronto las cosas cambiaron. Esto no estaba considerado en nuestros planes. Tal vez algunos de nosotros hemos pasado durante este año cambios repentinos que no estaban considerados en nuestras agendas. Tal vez algunos planes que teníamos también cambiaron radicalmente. Y ahora nos preguntamos, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? No estoy, díganle que no estoy. Un hombre profesionista escribió en sus redes sociales la siguiente frase y dijo, nada que celebrar. Este año me quedé sin empleo. Se veía tan seguro y me despidieron. Tal vez este año tuvimos la partida de un ser querido o recibimos la noticia del médico que cambió nuestros hábitos alimenticios. Seguramente recibimos una noticia que cambió nuestra rutina de todos los días. Podríamos pasar algún tiempo reflexionando cuáles son esos cambios que posiblemente pensábamos que iban a continuar nuestros planes, pero algo repentino los movió. El estudiante decía, parecía, como estamos ya casi terminando el semestre, los estudiantes, algún estudiante tal vez dijo, parecía que iba a pasar el año, pero no, reprobé. Déjeme decirle que ese no fue más que por no estudiar. Sin embargo, la situación que estaban viviendo María y José nos enseña que todo está en el control del Señor. La situación que José y María estaban viviendo en ese momento nos enseña que todo está en control del Señor. Creo que no me escuchó bien, ¿verdad? ¿Sí? Estaba en control del Señor. Dios, por medio del Espíritu Santo, les había bendecido. A pesar de la situación que tenían, el Espíritu Santo, el Señor mismo, era y es una bendición para estos jóvenes. Dice Lucas en el primer capítulo, verso 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínense, la cara de María. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y de pronto el ángel, descrito en el Evangelio de Lucas, salve, muy favorecida. Amado hermano, lo importante de esta época de Navidad es la seguridad de que Dios está en control de todo lo que acontece, que sus planes son perfectos y están más allá de nuestra comprensión humana. Nosotros planeamos, nosotros hacemos planes, sin embargo esos planes pueden cambiar radicalmente. La seguridad que ofrece el Señor es que sus planes son más allá de nuestra comprensión humana. La Navidad simboliza que no hay nada que nos pueda quitar el gozo de reconocer que tenemos salvación, que el plan de Dios tiene para nosotros no cambia. El plan que tiene para nosotros no cambia. De hecho, el libro, el pasaje, el evangelio que estamos leyendo inicia diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Él tenía un plan y no iba a cambiar. Él tenía un plan para la vida de María y de José. Y Él tiene un plan también para nosotros. No hay crisis, no hay inseguridad o carencia que pueda robarnos la paz que Jesús es, la paz que Jesús nos da. Algunos se preocupan, ya llegó un año,
Ya estamos a un año del cambio, ¿no? Algunos dicen, ¿qué va a pasar? Miran las noticias, miran pues los pronósticos, estamos cerrando el año, se acaba la década, algunos dicen. Sin embargo, no hay nada que nos pueda robar la paz que Jesús es. Dios usó a una jovencita y la bendijo en medio de la complicación del momento. Una jovencita, una adolescente. Dios envió a su Hijo Cristo para nacer de una virgen. Amado hermano, la Navidad simboliza lo favorecidos que somos en medio de la turbulencia, y no solo en fin de año, sino todo el año, porque la Navidad es Jesús naciendo para estar entre nosotros. Jesús naciendo entre nosotros. Déjeme decirle también que la Navidad es seguridad en medio de la incertidumbre. La Navidad es seguridad en medio de la incertidumbre. Para José esta situación sería tan complicada que por un momento se distrajo de su trabajo. Seguramente al saber la noticia cambió la rutina del día. Déjenme imaginar por un momento, José, un varón. Tal vez él estando en su taller caminaba de un lugar a otro. Ya teníamos los planes, el compromiso, ya había una fecha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Caminaba de un lugar a otro seguramente. No estaba seguro de cómo debía actuar. No sabía cómo resolver el asunto. Tal vez tenía temor, tal vez había una infinidad de cosas en su mente. Sin embargo, una cosa era segura, sabía que en el compromiso de estas tres fases el esposo tenía una salida, el esposo tenía una alternativa. Sabía que podía darle la carta de divorcio a María, y la carta de divorcio simbolizaba no solamente que se separaba de ella, sino también simbolizaba una sentencia de muerte. Simbolizaba una sentencia de muerte. La Biblia dice, si seguimos leyendo el pasaje ahí en sus Biblias, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, Mateo 1:19. Recordemos que José no es un personaje bíblico del que se hable mucho, pero es una persona muy importante en este relato. Se le describe como un hombre justo, es decir, como un hombre recto. No quería avergonzar a María en público. Hay una pregunta que debemos hacernos, sobre todo para los varones. ¿Usted qué hubiera hecho en el lugar de José? ¿Usted qué hubiera hecho en el lugar de José? Opción A, caería desmayado. Opción B, saldría corriendo. Opción C, no, ya te amolaste, no es mi asunto, no es mi asunto. ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de José? Miles de preguntas, cuestionamientos, situaciones que se nos presentan ante una situación de incertidumbre. Ahora, ¿para dónde me hago? ¿Para dónde corremos? ¿Qué hacemos? Dicen algunos. Mire, debemos ser conscientes de algo. José tenía una salida fácil. José tenía una salida fácil. Él tenía una salida fácil. Escribo una carta, explico la situación, se termina el asunto, regreso a mi taller, continúo con mi vida y sigo adelante. Esto le permitiría salir sin un rasguño y justificarse, sin complicaciones. Así que ponerse a pensar sobre el asunto no tenía sentido. Déjeme decirle que hoy en día muchas personas viven con una gran inseguridad para actuar. Algunos son temerosos, otros evaden sus responsabilidades, otros más no quieren problemas con la sociedad, no quieren alborotar al gallinero, como dicen. No, ya no digas, no, pues total, no, pasa muchas veces, ni digas nada, no te metas en problemas. Otros comprometen sus acciones con el mundo para no salir raspados. ¿Se entiende el concepto raspados? No, mejor mira, tú haz como que sí estás a gusto, tú como que sí le firmas, al cabo no pasa nada. Mejor evítate problemas.
No te metas en complicaciones. ¿Sabe? Este ejemplo de José, que es un varón recto, justo, nos habla algo, nos enseña algo. Jesús no evadió el problema de la humanidad. El Señor bajó de su trono para involucrarse de manera personal. El pecado fue el resultado de una mala decisión del hombre en su libre decisión. No era problema de Jesús. Él pudo tomar la salida fácil y no lo hizo. Pero el Señor nació entre nosotros y Él se lo tomó personal. Lo hizo por usted y por mí. La Biblia dice en Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor no tomó la salida fácil. El Señor no dijo, no es mi problema. El ser humano fue el que se metió en esto, el ser humano que salga por sí solo. Él se lo tomó personal y se humilló, despojándose de su trono y bajando para morir en la cruz. Se lo tomó personal, no le dio la vuelta a nuestra terrible condición de pecado y condenación. Jesús nació. Jesús nació siendo un pequeño niño, mostrando la divinidad de su nacimiento virginal. Ante la incertidumbre de José, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, si seguimos leyendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién iba a salvarnos? Jesús. José tuvo el privilegio de conocer el propósito del Evangelio, de esta situación que estaba aconteciendo. El mensaje era contundente. María iba a concebir un hijo del Espíritu Santo. Amado hermano, la Navidad nos recuerda que solo en Dios está la seguridad, la revelación a través de su palabra, la enseñanza que Dios da a su pueblo. José era un hombre justo, sin embargo también nos muestra que como José somos frágiles, indefensos, que no las podemos de todas, que a pesar de que hay una salida aparentemente fácil, José tomó la decisión correcta. También nos representa a nosotros. Necesitamos cada día del Señor, necesitamos cada día de su palabra. Y algunos necesitamos tanto que venimos cada miércoles, cada domingo, leemos la palabra todos los días. Algunos incluso elevan su nivel de compromiso en su iglesia, en la iglesia. Pero como José, a veces estamos tristes, desanimados, porque nos preocupan las cosas, ¿verdad? A veces nos preocupamos. Sin embargo, la Navidad nos recuerda que la seguridad está en Cristo. El mensaje fue completo para José, no fue a medias. No le estuvo preguntando a medio mundo su opinión para saber qué hacer. Oye, fíjate que hay esta situación, María tiene esta circunstancia. Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo resolver el asunto? Solo esperó en el Señor y Dios respondió. Si seguimos leyendo, la Biblia dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José tuvo el privilegio de escuchar el nombre de nuestro Señor, Jesús, que es el nombre griego, y Yeshua, que es el nombre hebreo, Jesús. Este nombre significaría la misión de salvar a su pueblo,
pero de salvar a su pueblo de la condición de pecado en la que está. Hermano y amigo, Jesús nació para quitar todas las dudas, la incertidumbre, la angustia o los miedos de nuestra vida. En esta época de fin de año, tristemente, muchas personas atentan contra su vida. Muchas personas hacen un alto y miran hacia atrás y dicen, no puede ser, no he hecho nada en la vida. Otras personas se detienen y dicen, las cosas que han acontecido es terrible. Algunas atentan contra su vida. Debemos recordar, amados, que la Navidad es la seguridad en medio de la incertidumbre. Jesús está entre nosotros. Y finalmente, la Navidad es la seguridad que produce obediencia al Señor. La Navidad es la seguridad que produce obediencia al Señor. El ángel que se le aparece a José le recuerda algo muy importante. Esto que estaba viviendo ya había sido anunciado por su profeta, el profeta Isaías, y había sido anunciado, ¿sabe cuántos años antes? 700 años antes estaba anunciado. Seguramente José conocía la Escritura, era un hombre justo, temeroso del Señor. Sin embargo, en ese momento, el ángel le recuerda y le dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El verso 23 dice, el 22 antes, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el pasaje agrega lo que le da sentido a la Navidad, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, ese es el verdadero objetivo de la Navidad. Dios está disponible, Dios está entre nosotros. El evangelio que sería anunciado por medio de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de la persecución de la iglesia, y que sería pronunciado y repetido hasta nuestros días, y de hecho, por alguien que habló a nuestra situación, presentándonos el evangelio, es que estamos nosotros aquí. Ese evangelio estaba siendo presentado en un breve resumen contundente, porque el significado del nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, es el evangelio. Más claro no podía ser. Este anuncio se dio en un contexto previo a su nacimiento. Había suficientes pruebas, había elementos completamente correctos. El plan se iba mostrando ante José. La duda que tenía él era disipada. La duda que tenía él era una seguridad en saber que esto era algo que Dios estaba manejando. No era necesario que se detuviera a pensar qué hacer. No había lugar para el temor. La salida fácil de abandonar en secreto a María no era la alternativa ante lo que estaba presenciando. Hoy en día Dios nos da suficientes muestras de su amor. Nos disciplina con un acto de misericordia, como una forma del amor que tiene por nosotros. Nos respalda en situaciones complejas. Y aún algunos se preguntan el día de hoy, ¿qué debo hacer con mi vida? Hoy en día la gente sigue preguntándose, ¿debo casarme con un inconverso? Hoy en día todavía hay algunos que se preguntan, ¿es bíblico entregar el diezmo? ¿Es bíblico entregar el diezmo? Hoy incluso algunos se preguntan, ¿será seguro seguir las enseñanzas bíblicas? ¿Será seguro? Otros más sofisticados tal vez se preguntan, ¿invierto en este negocio? ¿Acepto este trabajo? ¿Estudio esta carrera? José tuvo la libertad de elegir. José tuvo la libertad de elegir. Dios nos da la oportunidad de elegir a cada momento. Dios nos da oportunidades. De hecho, es un Dios de oportunidades. Y Él, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra situación, Él está ahí, Dios con nosotros. Y nos da la opción de elegir.
si aceptamos su salvación o no. Es más, a usted que vino esta noche, le está invitando a través de esta historia a entregar su vida a Él. A lo mejor usted conoce ya la historia, por más de 44 años, que es mi caso, la he escuchado. Bueno, menos porque de niño, de bebé todavía no va, pero a lo mejor menos, la he escuchado siempre. Yo sé la historia de Jesús, la escarcha, el árbol de Navidad, los regalos. Ya se está peleando con la tía o con la suegra. ¿A dónde va a pasar la Navidad? Si en casa de uno o en casa del otro, o si vienen o vamos. Las complicaciones. Dios siempre nos da la oportunidad de elegir. Y si es su caso y ha escuchado esta historia cada fin de año, seguramente hoy en especial Dios le está invitando a elevar su nivel de compromiso con Él. Seguramente le está dando la posibilidad de tomar la decisión, no la que usted piensa que es la correcta, sino la decisión que Dios tiene preparada para usted, la opción que debe elegir. Sea cual sea la situación en ambos casos, es una cuestión de una decisión. Ante esta historia y este panorama histórico, ¿qué hizo José? Y usted dice, pues hizo lo que el ángel le dijo. ¿Qué hizo José? Imagínese, se nos presenta un ángel y nos dice una historia y usted dice, ¿cómo? ¿Por qué? Yo señalé, mientras preparaba este sermón, algunas palabras claves y llegué al verso 24 y dije, ¿qué hizo José? Y regresé a la pregunta, ¿qué hubiera hecho yo en el caso de José? Y entonces vi que la Biblia decía, recibió. Despertando José del sueño, y después dijo, y le puso por nombre Jesús. Son 2 versículos, pero implican la decisión más importante para José, y es la decisión más importante para nosotros. Obedeció. Dios, por medio de Jesús, nos hace partícipes de su gloria. Él seguramente no imaginaba lo que estaba ocurriendo, no podía ver más allá, pero se le había hecho un resumen del plan que Dios tenía a través de Jesús. Se le había hecho un resumen de lo que había de acontecer y se le estaba invitando a participar en la historia más importante de la humanidad. Hoy, igual, Dios le está invitando. Dios le invita a usted a unirse a su causa. La Biblia dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿cómo le puso? Jesús. Así que podemos ver que lo único que hizo José fue obedecer. Tal vez tardó días, meses en entender lo que estaba ocurriendo, porque fue un momento muy importante, muy impactante. Ante la situación, solo obedeció. Amado hermano, si estás pasando por alguna situación en este fin de año, si alguna decisión importante debes tomar y los resultados han sido los mismos, es momento de que dejes esa estrategia y decidas escuchar la voz del Señor. Él sigue hablándonos a través de su palabra y Él sigue invitándonos a participar con Él. Él sigue haciéndote partícipe de esta gran historia que comenzó con el nacimiento del Señor Jesús. José solo obedeció, recibió a María y le puso por nombre Jesús. José creyó en la seguridad de la palabra del Señor y nosotros que estamos aquí podemos ver que al final de uno de los relatos en torno al nacimiento de Jesús, José creyó en la seguridad de la palabra del Señor. Nosotros debemos ser obedientes. La Navidad es la seguridad que produce la obediencia. ¿Usted quiere estar seguro este año? A lo mejor hay alguna situación de incertidumbre. Está bien fácil. Obedezca a Dios. Nada más.
Obedezcamos al Señor. ¿Y cómo le hago para saber qué es lo que quiere el Señor? ¿Se me aparecerá un ángel? Dios puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero nos la pone más fácil, más claro no se puede. El pasaje que estamos leyendo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. La historia se está contando en este momento. Estamos leyendo el pasaje. Así que la Navidad es la seguridad que produce obedecer al Señor por su presencia en nuestra vida. Y tengo un desafío para usted en esta noche. La verdadera Navidad es Jesús. La verdadera Navidad es Jesús. Dígale al que está dormido a su lado, pero suavecito para que no se despierte. La verdadera Navidad es Jesús. Eso lo dije para saber quién estaba atento aquí. La verdadera Navidad es Jesús. ¿Quién es la verdadera Navidad? No son los regalos, no es la sensación de olvidarnos de nuestros problemas. Llegó fin de año, me voy a desconectar totalmente de los problemas de la situación y voy a despertar en la cuesta de enero, de bajada o de subida, no sé, depende cómo le vaya a cada quien. La Navidad es la seguridad que proviene del Señor. Se trata de abandonar la incertidumbre, creer en el Señor, actuando en obediencia. Cree en el Señor, creemos en el Señor, obedezcamos. Así está fácil, obedezcamos. Hoy la invitación sigue siendo la misma que Dios le dio a José y a María. No temas. Amado hermano, no tema. No tema. Jesús es nuestro único Rey. Jesús es nuestro único Rey. Para nosotros todos los días deben ser Navidad. Todos los días deben ser Navidad. Doy gracias al Señor porque mi hija, que es la menor de mis hijos, fue enseñada por maestros que se comprometieron con Cristo. Ya es un adolescente, pero todo el tiempo, mientras estuvo en los cuneros, todo el tiempo llegaba a casa diciendo, quiero contarles una historia. Y yo me hacía como que, su mamá y yo así como, ¿cuál es la historia? El nacimiento de Jesús. Cuéntanos la historia. Y nos la contaba muy emocionada. Y al otro día, quiero contarles una historia. ¿Cuál es la historia? El nacimiento de Jesús. Y al otro día, quiero contarles una historia. ¿Cuál es la historia? El nacimiento de Jesús. Llegaban sus abuelitos, sus tíos o quien sea. Quiero contarles una historia. ¿Cuál es la historia? La historia de Jesús. Incluso hasta sus maestros le hicieron hacer una manualidad en forma como de algo de Navidad, con la fecha y todo, que decía que la verdadera Navidad es Jesús, la historia más maravillosa y la más importante. Hoy en día es la que dice, no vamos a poner el árbol, pero si estamos ya apenas el 16 de septiembre, apenas estamos saliendo de una... No vamos a poner el árbol en noviembre, ya podemos poner el árbol, y a lo mejor usted tiene uno así, o tiene el otro, el gris, no, la Navidad ya va a empezar, no, que no sé qué. Pero nosotros tenemos una así, que la Navidad y que el árbol y todo, y recordamos la historia de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque se trata de una elección. La verdadera historia y lo que debemos contar es la historia de Jesús. Todo el año. Y doy gracias a sus maestros. Y la hermana Betty fue una de sus maestras que enseñó a mi hija Dana la historia más maravillosa, que es la historia de Jesús. Amados maestros, esforcémonos por enseñar bíblicamente. Amados hermanos, esta es la invitación de nuestro único Rey. La historia de Jesús, el nacimiento de Jesús. Alegrémonos, porque nuestro Señor nació entre nosotros, a pesar de las circunstancias.
¿Le gustaría orar? Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder escuchar la historia, Señor, de tu nacimiento. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, el privilegio de poder recordar, de poder recrear, Señor, la historia, el desafío, la decisión contundente que tú tomaste, Señor, para venir entre nosotros. Perdónanos, Padre, porque la rutina del día, porque hacemos planes basados en nuestras fuerzas, porque hacemos planes, Padre, basados en los que creemos que será lo mejor, y a veces olvidamos, Señor, que el único plan perfecto es el que tú tienes, que los sueños no son los nuestros, sino son los sueños que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tenemos el privilegio de tener tu palabra, de poder saber que esta historia está en tus manos, y a pesar de la incertidumbre, de las necesidades que enfrentamos cada día, tenemos la historia completa. Es una bendición, Señor, el poder estar en este momento juntos como iglesia, recordando el gran milagro que tú hiciste por nosotros en la cruz. Siga orando, mi amado hermano. Y si usted ya sabía la historia, yo le invito para que en este año usted cuente la historia más maravillosa a sus seres queridos, a los que vienen de viaje. Y si usted va, dígales: tengo la historia más maravillosa, la historia de Jesús, porque Él vino a este mundo para nacer entre nosotros y ser el medio para encontrarnos con Dios, el único puente, el sumo pontífice, un pequeño niño, el poderoso Dios que vino entre nosotros. Si es su decisión elevar el nivel de compromiso, porque el Señor se lo tomó en serio, si es en su trabajo ministerial, si es en la asistencia a la iglesia, si es su compromiso con las decisiones, si quiere decirle al Señor: Padre, tú tienes el mejor plan, levante su mano y dígale al Señor: quiero unirme a tu plan y quiero que mi vida sea a partir de este momento obediente a ti. Dios le bendiga. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Señor, bendícenos, Padre, y en esta hora permítenos recordar esta historia maravillosa. Bendícenos como iglesia, que podamos seguir llevando el mensaje, el evangelio, Señor. Gracias, Padre, bendícenos. Gracias por este momento, Señor, por tu mensaje. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícenos como comunidad de fe en Cristo Jesús. Amén. Dígale al que está a su lado: la Navidad es Jesús. La Navidad es Jesús.